Buenos días. Les ruego tomen asiento. Va a dar comienzo la mesa redonda, retos tecnológicos y transformación operativa en las Fuerzas Armadas. Esta mesa dará un breve repaso al escenario estratégico global actual en el que estamos siendo testigos de un punto de inflexión en las relaciones internacionales. Participan en la mesa don Amador Enseñat y Berea, general jefe de Estado Mayor de Ejército de Tierra, don Antonio Piñeiro Sánchez, almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, y don Francisco Braco Carbó, general jefe de Estado Mayor de Ejército del Aire y del Espacio. Modera la mesa don Carlos Franganillo. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Es un honor. No sé si se me escucha correctamente o están ajustando el sonido todavía. A ver si podemos ajustarlo para comenzar. Bueno, buenos días a todos. Creo que se me escucha ya bien. Buenos días. Es un honor estar aquí en tan buena compañía y tan autorizada para hablar de un tema apasionante. Estamos en un contexto ideal en esta feria de la industria de defensa, que ha subido varios peldaños, especialmente ambiciosa en esta edición, y donde los nuevos desarrollos tecnológicos tienen un grandísimo protagonismo. De eso vamos a hablar, de toda la revolución tecnológica que está en marcha. Lo estamos viendo en prácticamente todos los sectores de la sociedad, en todos los sectores empresariales, industriales. Cada uno lo ve en su ámbito. Yo lo veo en el mundo, por ejemplo, del periodismo, la inteligencia artificial, el uso de datos de manera masiva, el análisis, nuevas herramientas que están revolucionando prácticamente todos los sectores para ser muchísimo más eficaces y que, por supuesto, tienen también un carácter estratégico muy profundo en la competición entre potencias, en la competición entre países y también en la competición en el ámbito militar, con elementos que pueden ser también revolucionarios y cambiar cómo afrontan los ejércitos su trabajo o el desarrollo de operaciones sobre el terreno. De eso vamos a hablar en los próximos minutos con los jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos, con el general Enseñat. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, don Carlos. Con el almirante general, señor Piñeiro, gracias por acompañarnos también. Gracias. Y con el general Braco, un placer tenerles a los tres, cada uno con su perspectiva, para hablar precisamente de cómo están viendo en los ejércitos esa aplicación de las nuevas tecnologías, cómo están transformando la doctrina y cómo están transformando la respuesta operativa. Quería, antes de ir más a la cuestión o al detalle de varios aspectos, plantearles una primera pregunta común. Ante esta enorme revolución industrial del Big Data, de la inteligencia artificial, de la robótica, de los sistemas autónomos, ¿cómo está eso transformando la doctrina militar? ¿Cómo está transformando cómo un ejército se enfrenta en el campo de batalla? Bueno, pues muchísimas gracias. Yo siempre distingo, aunque normalmente van unidas como una pareja de hecho, entre tecnologías emergentes y tecnologías disruptivas. Las tecnologías emergentes son las que nacen nuevas, pero unas son disruptivas y otras no. ¿Cuándo son disruptivas? Cuando nos cambian el modo de hacer las cosas. Entonces es necesario cambiar la doctrina. Hay otras tecnologías que son emergentes, pero lo que nos hacen es hacer más fácil las cosas y a lo mejor no hay que cambiar la doctrina. ¿Cómo lo hacemos en el Ejército de Tierra? Y muchas gracias por su pregunta, porque yo he sido secretario general del Mando de Adiestramiento y Doctrina. Tenemos en el Mando de Adiestramiento y Doctrinas, el mando de primer nivel del Ejército de Tierra, que se encarga precisamente de esto, de la gestión del conocimiento. Entonces tenemos que adquirir el conocimiento. ¿Cómo lo adquirimos? En este caso, además, ligado a las nuevas tecnologías. Pues primero, a través de otros ejércitos. Segundo, a través de las universidades y centros de investigación, pero también por fuentes internas, a través de nuestra propia investigación y evaluación para el combate y de las lecciones aprendidas de los ejercicios y de las operaciones en las que formamos parte. Ese conocimiento, ¿cómo se materializa? Se materializa en publicaciones doctrinales y manuales de adiestramiento, se materializa también en nuevas propuestas de organización de las unidades y los cuarteles generales y en este caso también en propuestas de nuevos materiales o modernización o modificación de los materiales existentes. Ese conocimiento que hemos adquirido lo transmitimos a los miembros de nuestro ejército a través de la enseñanza o a través de la instrucción y adiestramiento de las unidades.
esas unidades que realizan ejercicios o participan en operaciones, siempre que finaliza un ejercicio principal, siempre que finaliza una operación, se hace un informe de lecciones aprendidas y que son propias de lo que ha fallado, de lo que se hace bien, porque a veces son buenas prácticas, o de lo que están haciendo, o cómo se ha comportado el material, o tecnologías que vemos de países, bien de nuestro entorno, o incluso más, que podemos añadir. La tecnología no afecta no solo al aspecto material, aspecto, como muy bien ha dicho, a la doctrina, a la organización y al personal, pero nosotros tenemos ese ciclo de gestión del conocimiento que, aunque es responsabilidad del mando de adiestramiento y doctrina, al final todo el ejército es parte de él en distinto rol, pero todos nos beneficiamos de ese empeño y contribuimos a esa responsabilidad. ¿Y cuáles serían esas tecnologías de todas las que hemos mencionado? ¿Hay algunas que tienen un carácter más disruptivo que otros? Es decir, ¿estamos ante cambios profundos que van a afectar a cómo un ejército se desempeña? Bueno, nosotros, esa tecnología evidentemente actúa en todas las funciones del combate, actúa en todas las formas de combatir y actúa en los materiales. Pero, por ejemplo, por citar alguna, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en algunos casos beneficia, por ejemplo, la toma de decisiones, etcétera. Pero la transformación digital yo creo que engloba todo. Nosotros somos una parte de la Administración General del Estado. Entonces, formamos parte del plan de transformación digital de la Administración. Pero para mí, mi preocupación como jefe del Ejército es llevar la transformación digital del despacho al campo de batalla. Porque nosotros no combatimos en los despachos ni en los cuarteles generales en territorio nacional. Combatimos fuera de nuestros acuartelamientos, incluso fuera de nuestras fronteras. Entonces, esa transformación digital, la finalidad principal que como ejército tenemos es acortar el ciclo de la decisión y ganar la superioridad de información sobre un potencial adversario. Y muchas veces tenemos en la confusión de creer que la transformación digital son solo medios. No, lo más importante es una nueva organización. Tenemos que organizarnos y hacer cosas diferentes porque tenemos distintos medios, no hacer lo mismo con mejores medios. Y eso tiene una parte, evidentemente, tecnológica, pero tiene una parte de mentalidad, de estar abierto al cambio, saber obtener y adoptar esas nuevas tecnologías, y eso implica muchas veces sacrificios, pero siempre lo que implica es tener una mentalidad abierta pues, a este cambio y esta transformación cultural y tecnológica en la que estamos viviendo. Almirante, es verdad que los cambios tecnológicos siempre han estado ahí, siempre han ocurrido. Cada generación tiene sus avances, sus nuevos desarrollos, pero es cierto que en todos los órdenes de la vida hoy estamos ante un salto de otras características, ¿no? Es una especie de explosión tecnológica que no sabemos exactamente a dónde nos puede llevar. Estamos empezando a descubrir sus capacidades. ¿Diría usted que estamos ante una revolución también en el campo militar en los últimos 5 años y en lo que está por venir? ¿Es una gran transformación de profundo calado? En mi opinión, sin duda. Sin duda. Aquí hay dos hechos fundamentales que han sacudido a Europa, que nadie contaba con ellos. Uno es la guerra de Ucrania y otro es lo que está pasando en el Mar Rojo, donde se están utilizando técnicas que antes de esos momentos pues en las Fuerzas Armadas, no solamente de España, sino de todos los países de nuestro entorno, no estaban en el inventario, ni las tácticas, técnicas y procedimientos para hacer frente a ellos estaban ensayadas. Por lo tanto, efectivamente, las dos grandes características que se derivan de estos dos sucesos es, por una parte, la rápida evolución de las tecnologías, algunas emergentes y otras disruptivas, muy rápida evolución de esa tecnología y también un tensionamiento de la cadena de suministros que ha ocurrido debido a estos dos conflictos. Y lo que tenemos que hacer ante estas dos cosas, pues la primera necesidad es de una rápida adaptación a los escenarios. No tenemos tiempo que perder porque esto va muy rápido. Y lo segundo es tratar de disponer en la mayor medida posible de la tan apreciada autonomía estratégica en España, ¿no? Esos son los dos grandes pilares que nos ofrecen tanto la guerra de Ucrania
como lo que sucede en el Mar Rojo. Efectivamente, esto abre campo a muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, todas las tácticas que se utilizan con vehículos no tripulados, que hay que estar muy atento, pero muy atento al día a día, porque no es una cosa que cambie en años, sino en el día a día de la guerra de Ucrania. Es una guerra entre la eficacia de un determinado aparato o sistema con la guerra electrónica que ayuda a neutralizar esa ventaja y estamos viendo, por ejemplo, que sistemas o aparatos que eran muy efectivos al comenzar la guerra, hoy no se están utilizando porque han quedado ya obsoletos por la contramedida que se está utilizando. Todo esto obliga a nuestros Estados mayores a estar muy en contacto con esto y tratar de transmitir a la industria qué es lo que tenemos que tener o qué es lo que tienen las vías por donde tienen ellos que investigar, no solamente en la industria, sino también a las universidades, porque la colaboración entre ellas es vital, dónde tienen ellas que investigar y dónde tienen que poner el foco para no perder este tren, ¿no? Es una carrera desenfrenada y desde luego que va a influir mucho en nuestra manera de actuar, porque además va a abrir otros campos, otros dominios, como ya veníamos sospechando, pero ahora mismo no solamente la guerra electrónica, sino que el tema cibernético va a ser un tema fundamental. Y nosotros todavía estamos naciendo, no solamente España, sino los países de nuestro entorno, en toda la entidad, qué entidad debe tener la guerra cibernética en todo este entorno, ¿no? Y desde luego que el dominio cibernético va a cobrar un protagonismo brutal. La nube de combate, donde ya la Armada estamos trabajando en muchas operaciones, dotándonos de una nube de combate para trabajar y ser más eficaces, pero esa nube de combate hay que protegerla también. En el ámbito nacional es donde yo creo que hay que poner el foco. Y luego no perder de vista tampoco el ámbito combinado. Yo ahora acabo de llegar el viernes pasado de la reunión de los jefes de marinas de armadas europeos, el CHENGS, y donde el tema fundamental y central fue precisamente estas tecnologías. Y allí se habló de muchas cosas que tenemos que hacer conjuntamente, porque es donde más provecho se puede sacar a todas estas contramedidas. Nosotros tenemos primero aquí en España un organismo que hemos recién creado en Rota que se llama el CEVENTA, donde nos dedicamos a probar estas tecnologías, ver las que pueden ser útiles operativamente. Estamos muy conectados con el escenario REPMUS, que está en Portugal, en Troya, donde ya se experimentan estos vehículos y estas tácticas mucho más, de un modo más operativo, con un montón de países participando, con entornos electrónicamente muy demandantes y con nubes 5G, y nosotros estamos muy metidos en eso. Y luego está la parte de esta reunión, estos foros, donde como el CHENGS, donde todos los jefes de armada nos ponemos de acuerdo más o menos en qué partes podemos avanzar. Y luego hay otro campo que también daría para hablar, que es el tema de la defensa contra estos vehículos, ¿no? Yo creo que por ahí, efectivamente, a la primera pregunta, la primera que me hacías, yo creo que estamos asistiendo a una verdadera nueva revolución de asuntos militares, desde luego, desde mi punto de vista. Enseguida vamos a desarrollar muchos de esos otros aspectos que usted ha citado, almirante. General Braco, yo le quería preguntar, usted al frente del Ejército del Aire y del Espacio, donde también, digamos que es otra incorporación, esa vertiente espacial es muy importante. Indica también la revolución en estos asuntos militares en lo que tiene que ver con las comunicaciones, con la guerra electrónica, satélites, etcétera. Digamos que es otra pata que tiene una vigencia enorme hoy en día, ¿no? Hablaba el almirante de tomar nota de lo que está pasando en Ucrania, de lo que está pasando en Gaza, en tantos escenarios de conflicto en este momento. Es verdad que venimos de una tradición más reciente de Afganistán, Irak, donde parecía que la doctrina se centraba en luchas contra insurgencia, contra pequeños grupos. Volvemos a una guerra más clásica, hemos visto carros de combate, pero también con esos otros elementos tan tecnológicos y tan novedosos que estamos viendo, por ejemplo, en Ucrania. ¿Cómo están tomando nota desde el Ejército del Aire y el Espacio? ¿Qué es lo que más les está llamando la atención y qué es lo más revolucionario que están viendo en estos últimos 2 años, fijándonos, por ejemplo, en Ucrania? Bien, la gran ventaja que tiene uno de hablar en último lugar es
simplemente que ya hay muchas cosas que están dichas, todas las cuales suscribo al pie de la letra. Para el Ejército del Aire, una de las características, no exclusivas, pero sí una característica que tiene es que es un referente tecnológico, es una institución innovadora. Siempre procuramos estar, como vulgarmente se dice, al cabo de la calle de todos los desarrollos tecnológicos y demás. Para el Ejército del Aire, la transformación digital no es una opción, es una necesidad. Es una necesidad. La transformación digital es una capacidad de combate. Y déjeme decirlo, ponerlo de una forma gráfica. Seguro que muchos de los aquí presentes hemos visto la película Matrix. Y a lo mejor, haciendo un poquito de memoria, recuerdan la escena en la que Morfeo le ofrece a Neo el tomar la píldora azul o la píldora roja. La píldora azul, que significa conformismo, statu quo, no renovar, no innovar, mantener el área de confort. Y la píldora roja es el progreso, el desafío, el enfrentarse al futuro, el avanzar. Bien, el Ejército del Aire nos hemos tomado la píldora roja. Estamos ahí y prueba de ello, estamos hablando, no estamos descubriendo nada ahora mismo con esta conversación, con esta presentación, o sea que ya viene de atrás, ya hace tiempo que llevamos trabajando en el tema. En concreto, en el Ejército del Aire, en el año 2021, se creó se publicó nuestra directiva de implantación de la gestión por procesos, se creó nuestra sección GIC de gestión de la información y del conocimiento. Desde entonces se han creado equipos de trabajo en todas las unidades y en todos los niveles de mando que, trabajando en estrecha coordinación, como ya se ha mencionado aquí, con las directrices que recibimos del Ministerio de Defensa y en concreto del CSTIC, Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, pues estamos progresando. Este mismo año hemos publicado la visión de la transformación digital en el Ejército del Aire y estamos ya a punto de publicar un nuevo documento que es el Plan de Transformación Digital del Ejército del Aire 2025-2030, en el cual pondremos los objetivos, pondremos las líneas de acción y pondremos unidades de medida para ir validando los progresos que vamos realizando. Y ahora solamente 2 ejemplos de cómo nos estamos moviendo. Proyecto Titán. Proyecto Titán es un proyecto del Ejército del Aire en el que está involucrado el Mando Aéreo de Combate para recibir toda la información de todas nuestras unidades, saber el estado operativo de las unidades para hacer las programaciones de en qué ejercicios, en qué actividades, dónde debe participar. Está involucrado nuestro centro aéreo de operaciones, que está conectado nuestro centro aéreo de operaciones para hacer la programación más a corto plazo con todos los datos que se reciben. Y, por supuesto, está conectado también nuestro mando de apoyo logístico, que es al final el que fabrica las horas de vuelo, el que mantiene los aviones operativos. Pues todo eso lo estamos integrando para maximizar el rendimiento de nuestras unidades. También hemos hablado, y otro ejemplo, también hemos hablado de el Ejército de Tierra, la Armada y el Aire combatimos de formas diferentes. El Ejército del Aire combate desde las bases, combatimos desde donde tenemos ubicadas nuestras unidades. Pues bien, la base aérea es un elemento que hay que integrar en esa nube de combate, proporciona una capacidad. Y cuando hablamos de la base aérea, no estamos hablando solamente de la atención a los aviones, estamos hablando del sistema de mando y control, de las gestiones, del sostenimiento, de la propia seguridad de la base. Entonces, y con esto quiero decir que tenemos un proyecto que que lo llamamos BACSI, Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente. En este proyecto lo que hacemos es recibir inputs de todas las unidades para retroalimentarnos, para diseñar proyectos, validarlos
y distribuirlos al resto de las bases. No estamos hablando de una base, estamos hablando de todas las bases. Entonces, estos dos, para muestra vale un botón, Proyecto Titán para gestionar la operatividad de nuestras unidades, Proyecto Baxi para integrar nuestras bases como capacidad de combate en esta nube que estamos hablando. Una de las principales propiedades que se atribuyen a esta nueva revolución tecnológica a través del análisis de datos masivo, a través del algoritmo, de los programas de inteligencia artificial, es precisamente la automatización, ¿no? La capacidad de tomar decisiones en base a datos en muy poco tiempo, incluso a tomar decisiones por sí misma la máquina. Entiendo que ahí se plantean también dilemas que los ejércitos estarán abordando o tendrán que abordar llegado el caso. Me refiero a sistemas de defensa o de ataque que tengan una cierta autonomía, que puedan seleccionar objetivos, por ejemplo, y llevar a cabo ataques o algún tipo de operaciones. ¿Hasta dónde se puede delegar en la máquina? ¿Hasta dónde el humano va a ser siempre imprescindible? Bueno, yo creo que está claro, ¿eh? Dicho esto, es muy difícil hacerlo. Evidentemente, este debate está ya desde hace unos cuantos años, a medida que de la revolución y de la transformación tecnológica se iba confiando más en la inteligencia artificial. Pero hay dos rayas, en mi opinión, que no se deben pasar. Una, cuando se amplía y cuando se aplica una fuerza letal, es decir, ahí siempre tiene que haber una decisión humana. Es decir, los sistemas de inteligencia artificial sirven para, a través del Big Data, a través de los algoritmos de análisis de la información, proponer una serie de respuestas. Hay alguna que puede implicar la vida de personas, ya sea de adversarios e incluso de personal civil. Esa decisión siempre se tiene que tomar por un ser humano. Y la segunda es una perspectiva jurídica. Los convenios de Ginebra y de La Haya se han quedado anticuados. Sé que a través de la Cruz Roja Internacional se está trabajando, pero cada vez es más necesario y urgente que esos convenios de derecho internacional humanitaria de jus in bello y jus ad bello, es decir, las reglas jurídicas que marcan nuestra actuación, tienen que ser actualizadas a las nuevas formas de combate, pero muy principalmente a la tecnología y las diferentes responsabilidades. Antes se basaba todo en la persona. Ahora se puede basar en el que hace la programación, en el que los utiliza o el que toma la decisión. Pero sí que hace falta un reto ético y un reto jurídico. Aparte de ese dilema que se plantea, con esas fronteras bien establecidas, las Fuerzas Armadas necesitan también la especialización del personal, ¿no? La actualización del personal en este sentido. ¿Cómo está siendo ese proceso de formación, no sé si de captación de talento, quizá no exclusivamente del mundo militar, sino a lo mejor de la academia, de las universidades? Entiendo que hay una demanda en todos los sectores, pero ustedes necesitan tener gente a la pura vanguardia que pueda investigar incluso dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo está siendo ese reto? Bueno, permíteme antes de contestar la pregunta que vaya un poco más allá, ampliando lo que dice Amador. La persona siempre va a estar detrás de cualquier tecnología que haya. De hecho, nosotros estamos convencidos que el personal hay que cuidar muchísimo su formación, y ahora más que nunca, no solamente la formación de la que me preguntas, técnica y profesional y de investigación y de manejar este tipo de tecnologías, sino la formación en valores. Yo creo que esto es más que nunca necesario en las Fuerzas Armadas, porque al final las grandes decisiones que se van a tomar con respecto a estas tecnologías siempre van a estar, yo creo que van a estar siempre con personas detrás, con personas que tienen que tener una alta capacidad de actuación, pero también con un fuerte componente ético y con una formación en valores muy acentuada. Por eso nosotros, la primera cosa que nosotros hacemos ahora mismo en la Armada, en nuestras escuelas de formación, es, a pesar de la vorágine que estamos sufriendo de enseñanza en todo este tipo de tecnologías, por favor, no olvidar
y reservar un espacio importante en la formación para la formación en valores, porque yo creo que eso ya era capital antes, pero ahora con esta nueva revolución de donde nos vamos, en los escenarios que nos vamos a desarrollar, yo creo que es muy, muy importante. Por lo tanto, eso es por una parte. Y luego la parte de la formación, la verdad es que en este aspecto yo creo que tenemos más claridad de opciones, porque la tecnología también impacta en los métodos de formación y tenemos la oportunidad de disponer de unos sistemas de simulación, de unos sistemas de aprendizaje que son verdaderamente revolucionarios y muy efectivos, aparte de contar con la cantidad de jóvenes que están mucho más familiarizados con este tipo de asuntos y son mucho más atractivos también para ellos, ¿no? O sea que nosotros lo que podemos ver es, por ejemplo, por poner un ejemplo que acabo de visitar ahora con la ministra, el simulador de submarinos, de Navantia, de formación de submarinos, es algo que aunque para nosotros, a los de nuestra quinta, nos puede resultar un poco difícil de ver y tal, pero para los chicos jóvenes no solamente es atractivo, sino que es muy eficiente en su formación. Y hoy en día llegan al barco, llegan a la unidad y pueden manejar estos sistemas con mucha más facilidad de lo que hacíamos nosotros. Nosotros, hoy en día, con nuestros sistemas de combate, todos tienen su fase de training, fase de aprendizaje, donde ellos mismos son capaces de modularse, cómo aprenderlos, cómo disponerlos. O sea que en ese aspecto yo creo que gozamos de ventaja. O sea, la tecnología sí que aquí rema mucho a nuestro favor. Y efectivamente, lo que me preguntabas acerca del cómo captar a toda esta juventud para estos temas tan sofisticados en competición con la sociedad civil, pues esto es un problema que vamos a tener, porque las Fuerzas Armadas ofrecemos lo que podemos ofrecer y la sociedad civil ofrece lo que puede ofrecer, y hay un gran desnivel entre unos y otros. O sea que volvemos otra vez a que hay que captar a gente que tenga verdadera vocación de servicio, verdadera vocación por servir a las Fuerzas Armadas y verdadera vocación por servir a la sociedad, que es a la que nos debemos. Ese es el punto importante de esto. General, quería preguntarle precisamente sobre este asunto. ¿Cómo captar el mejor talento? ¿Es más que nunca necesaria esa colaboración entre Fuerzas Armadas y sector privado ante lo vertiginoso de este avance tecnológico? ¿Hay que estar más pegado a lo que está haciendo la industria, a lo que están haciendo las universidades y mirar en muchas direcciones? Bien, con el sistema de educación actual, que está, digamos, totalmente coordinado y enlazado y asimilado a lo que es la formación universitaria, a lo que es la formación profesional en otros niveles, o sea, el Ejército del Aire, el Ejército de Tierra y la Armada, no tenemos ningún problema de captación de personal. No hay más que ver las notas de corte para ingreso en las Fuerzas Armadas. Están ingresando, y lo digo lleno de orgullo, los jóvenes que ingresan en las Fuerzas Armadas, sin ánimo de comparar, son muy buenos, son muy buenos. Y nosotros los hacemos mejores con la formación que les damos. Hemos adaptado nuestros planes de estudios en la Academia General del Aire con nuevos másteres, en la Academia Básica del Aire con formación profesional de grado superior, en la Escuela de Tropa con formación profesional de grado medio. O sea, proporcionamos una muy buena instrucción. Y hablando del personal, que es la base de las Fuerzas Armadas, el centro de gravedad de la transformación digital es la persona. Y es lo que hay que cuidar. Y es lo que hace que se mueva y que avance en la dirección de la incorporación de nuevas tecnologías. Un pequeño detalle. Estas Navidades pasadas vino a visitarme una sobrina con su novio y tal, y me dijeron, tío, llévanos a la base Torrejón a ver los aviones y tal. Y yo, sí, cómo no. Bueno, total, allí que vamos. Y estaba de alarma, en ese momento estaba de alarma la base aérea de Torrejón. Un F-18, armado, con su piloto, con su mecánico y con su armero, y el novio de mi sobrina le pregunta al piloto,
¿qué edad tienes? Dice, 25 años. O sea, iba a decir un chaval, un teniente, un oficial de 25 años, listo para despegar en 15 minutos. Para la misión de policía aérea, para la misión, y cuando hablamos de esto, no estamos hablando solamente de defender el espacio aéreo, estamos hablando de despegar ante una aeronave que se encuentre en emergencia, como de hecho ha pasado alguna vez, pues salir para ayudar, para apoyar, para conducir. Bien, y a la pregunta, y en esta misma visita, este teniente le dice, no sé cómo iba la conversación, pero que acaba diciendo, hoy los pilotos somos gestores de sistemas. O sea, atrás queda un poquito lo bucólico de la aviación, el piloto en su cabina de vuelo y tal. No, gestores de sistemas. Aviones conectados, comunicados, recibiendo como hablamos en el slang aeronáutico, la picture del espacio aéreo, la foto, todo lo que tiene, no solamente lo que ve su avión, sino lo que están viendo los radares de superficie, se está integrando todo a bordo, todo en el avión. Con lo que me quedo es con lo que dijo ese teniente de 25 años. Los pilotos somos gestores de sistemas. Y ya me estoy desviando de la pregunta. De cómo ha ido cambiando la formación y las capacitaciones de los profesionales. Pues eso, o sea, la formación, y ese es el gran activo que tenemos en las Fuerzas Armadas, nuestro personal. Y bien he dicho que no tenemos problemas de reclutamiento, la retención es otra cosa. La retención es otra cosa, porque como digo, en fin, tenemos gente muy... Sí, y al hilo de lo que me estaba comentando, retomando el hilo de la pregunta, la colaboración con las universidades, la colaboración con nuestras industrias. A veces cuando pensamos en seguridad y defensa, pensamos que la seguridad y la defensa recae única y exclusivamente en los hombros de los militares. Error. Las Fuerzas Armadas somos los operadores de los sistemas que produce la industria que ha investigado y desarrollado la universidad. Y el cliente es la sociedad. O sea, nosotros somos los operadores. Y entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que la relación universidad, industria, Fuerzas Armadas es una relación muy, muy, muy íntima. Y es la única forma que entiendo de que todos sumemos y progresemos. Estábamos hablando antes de cómo la doctrina o las experiencias sobre el terreno han ido cambiando en los últimos 20 años, ¿no? Durante largo tiempo los ejércitos occidentales se han centrado mucho en escenarios como Irak o Afganistán, con un tipo de combate muy, muy específico. Lo que hemos visto en Ucrania mezcla elementos casi del siglo XX con tecnología muy vanguardista y muy avanzada. Entiendo que el escenario de la defensa hoy en día se ha hecho extremadamente complejo por nuestra vulnerabilidad con relación con la tecnología. El otro día, recientemente aquí en España, hemos vivido un apagón que sepamos no tiene nada que ver con un ataque, pero sí que demuestra un poco la vulnerabilidad de las sociedades actuales y los variados y muy diversos frentes a los que se enfrenta un ejército, ¿no? Creo que eso se mezclan elementos de la guerra del siglo XX con la guerra del siglo XXI y se multiplican los frentes en ese sentido. Antes, como mis compañeros, te voy a contestar antes ampliando la información que se da antes, porque yo creo que, coincidiendo totalmente con el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada y con el general jefe del Estado Mayor del Aire y del Espacio, se han centrado, y coincido completamente con ellos, que no tenemos problema de reclutamiento. Creo que la formación y el perfeccionamiento lo tenemos bastante estudiado. Como muy bien adelantó el general Braco, apuntó que la retención, que permanezcan en filas, es otra cosa. Obviamente, el descenso de la población joven, la competencia que también el almirante habló con respecto al mercado civil. No olvidemos que la transformación tecnológica, no solo de las Fuerzas Armadas, empezó antes en la sociedad civil y continuará en la sociedad civil, al igual que en las Fuerzas Armadas,
y hay que darle una vuelta a la retención. La retención, el primero, la vocación de servicio a la que se refirió el almirante. Segundo, las oportunidades de formación. Es decir, es atractivo poder ingresar en las Fuerzas Armadas ese personal tecnológico si de aquí le damos una formación que sea difícil de conseguir o muy caro de conseguir en la vida civil. Y eso le puede servir después para incorporarse a la vida civil. Tercero, las capacidades de trayectoria profesional, bien sea dentro de las Fuerzas Armadas o incluso abriendo en esa realimentación entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, abriendo el pase a empresas tecnológicas posteriores. Cuarto, las condiciones salariales, eso es evidente. Con nuestros salarios no podemos competir con similares puestos en la vida civil, no podemos engañarnos. Y quinto, pues utilizar en gran medida los reservistas voluntarios, lo que se ha llamado los reservistas voluntarios tecnológicos, aquellos que son ingenieros, aquellos que están trabajando en empresas de ciberdefensa o en departamentos de seguridad, de ciberseguridad de grandes empresas y que por su vocación de entrega y servicio a los demás, pues pueden pasar unas temporadas en las Fuerzas Armadas. Tenemos que ver. Con respecto a la pregunta que me ha hecho, decir, efectivamente, aquí hace unos años hablaba de la revolución de los asuntos militares, se acordará usted que es un gran periodista, y ya creíamos que habíamos llegado pues, a la guerra limpia, a batir desde largas distancias con gran precisión, con ausencia de daños o de bajas propias, con unas bajas colaterales muy limitadas y unas bajas en el adversario estrictamente necesarias a través de la tecnología. Pronto nos dimos de bruces con un tipo de guerra a la que usted también se ha referido, en Afganistán e Irak, donde se requerían grandes fuerzas en el terreno y donde la tecnología, por una parte, no era tan decisiva para obtener esa victoria y segundo, se había democratizado. Los terroristas afganos pues pusieron en jaque a las fuerzas occidentales con los IED, con los dispositivos explosivos improvisados. Y hoy en día en Irak y otras zonas, pues con un UAV que prácticamente es de un niño, de un avión teledirigido de un niño con una carga explosiva, están causando un grave daño y al mismo tiempo una intranquilidad. Quiere decir esto, al final, como muy bien dijeron ellos, todo radica en la persona. El combate es un ente personal. Y ha de ser la persona, el ser humano, el que guía la tecnología, no la tecnología la que guía el comportamiento humano. Después, sobre la convivencia de distintas guerras, desde la Primera Guerra Mundial hasta la guerra tecnológica, decir que la tecnología tiene dos efectos. Lo que decíamos antes, esa tecnología emergente que nos hace combatir de alguna manera, como pueden ser los drones, ya sea drones aéreos, navales o terrestres, vamos, de vehículos dirigidos, inteligencia artificial, gestión tal, y otras que lo que han, por ejemplo, el campo de batalla transparente, gracias a los satélites, que hace aumentar la información, desaparece la niebla de Clausewitz, esa niebla de Clausewitz desaparece gracias a un campo de batalla transparente, pero tiene otro efecto que muchas veces nos olvidamos. Creemos que con la nueva tecnología, que con la ciberseguridad, ya está todo resuelto. No, sigue existiendo la guerra convencional, sigue existiendo la guerra clásica. Y lo que es peor, esa tecnología ha hecho que esa guerra clásica sea más sangrienta, porque se tiene más información, se tiene más facilidad de localización de los objetivos, se obtiene municiones más potentes, de mayor alcance y de mayor precisión, pero al mismo tiempo estamos viendo que otras cosas que parecían que iban a ser decisivas han desaparecido. No quiero poner ejemplos, pero lo que sí que estamos viendo es la ciberseguridad, la ciberguerra, el dominio cognitivo, que también hablaremos un día que nos olvidemos de eso, que muchas veces se están batiendo objetivos para causar daños, pero sobre todo para causar la desmoralización de la población. Y luego estamos viendo las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que para mí, esas olas de Doppler, que decían que iban sustituyendo unas a otras, quizás ahora nos estamos dando cuenta que son acumulativas, no son sustitutivas.
Hablaba, general, de muchos niveles, de muchas capas que se entrelazan, ¿no? Desde la guerra de trincheras que estamos volviendo a ver en Ucrania a la guerra más tecnológica y más casi autónoma que también estamos viendo en ese mismo escenario y en otros. Pero estamos en una feria de industria de defensa y se está hablando enormemente en Europa, sobre todo, de la necesidad de un rearme, de fortalecer nuestra autonomía estratégica, de fortalecer nuestra propia industria, viendo lo que está pasando en Estados Unidos, viendo el enorme desarrollo también de China. Da la sensación de que Europa está constreñida entre gigantes y donde todavía tenemos que sacar la cabeza en muchos sectores, ¿no? El sector tecnológico civil, por ejemplo, es un buen ejemplo. Hablaba del frente cognitivo, del dominio cognitivo, que también juega un papel. Los grandes gigantes de la comunicación son americanos, son chinos. Europa se ha quedado un poco desdibujada en ese sector. En cuanto a la industria puramente de defensa, necesitamos buscar esos gigantes europeos para poder competir en este nuevo escenario tan hostil. Bueno, vamos a ver, permíteme que dé otro enfoque al asunto en ese aspecto. Estaremos todos de acuerdo en que la mejor forma de afrontar un conflicto es poder evitarlo. Eso es partiendo de esa base, ¿no? Y en este sentido, el término clave para nosotros, y así está recogido en el documento Armada 2050, que se ha discutido públicamente y se ha presentado también públicamente y afortunadamente para crear cultura de defensa está muy en la sociedad. En ese sentido, el término clave es disuasión. Para nosotros, la Armada debe basarse en lograr la adecuada disuasión. Y la disuasión es cierto que cuesta dinero, es muy cara y hay que invertir en muchos sistemas, pero desde luego es más económica que cualquier conflicto que nos podamos plantear. Entonces, para nosotros, para alcanzar unos niveles de disuasión sólidos, razonables y creíbles, la Armada considera tres capacidades básicas, hablando de los rearmes y tal, ¿no? Tres capacidades básicas, y para nosotros muy importantes para lograr esa disuasión. Una es el arma submarina, el submarino. Otra es la capacidad de proyección del poder naval sobre tierra. Y por último, pero no menos importante, desde luego, es la interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas, actuar juntos, y no solamente entre las Fuerzas Armadas, sino en el mundo combinado, en el mundo occidental, a través de nuestras organizaciones de defensa, internacionales de defensa. El submarino, que es un arma tecnológicamente avanzada, es la plataforma convencional que proporciona más capacidad de disuasión, porque su discreción genera incertidumbre estratégica en el adversario y, por tanto, puede incluso su sola presencia disuadir de que el adversario ponga su flota en la mar, solamente su sola presencia. Luego es un arma muy importante. La capacidad de proyección, en su concepto más amplio, significa disponer de armas con alta precisión de ataque a tierra, buques anfibios, aeronaves de ala fija, helicópteros de transporte, medios rápidos de proyección a tierra desde más allá del horizonte, unidades de medidas contra minas que puedan operar desde fuera del campo minado, vehículos no tripulados para dominar el espectro electromagnético y una potente y eficaz y avanzada fuerza de infantería de marina. Una fuerza anfibia bien posicionada frente a una costa enemiga y debidamente distribuida, genera un importante dilema estratégico al adversario y, indudablemente, contribuye muchísimo a las posibles acciones de uno contra nosotros. Y luego la interoperabilidad. La interoperabilidad es importantísima porque favorece nuestra coordinación en emplear los sistemas de armas de diferentes servicios efectivamente en un modo coordinado, en este caso por el Mando de Operaciones, por el Estado Mayor de la Defensa o por la OTAN o por la organización que se requiera para producir efectos que sean verdaderamente decisivos para lograr el fin que se persigue. Todas estas tres capacidades, el submarino, hablando de Armada hablando el submarino, la capacidad de protección del poder naval sobre tierra y la interoperabilidad entre nosotros y nuestros aliados no solamente proporciona la disuasión que puede evitar el conflicto, sino que además nos posiciona en una situación que estamos preparados para afrontar un conflicto en caso de que éste se produzca. Y esas capacidades que yo he nombrado, para la Armada es importantísimo encontrarlas en tu propio país, en España, a través de nuestra industria de defensa. Este es un escaparate de indudable eficacia, pero también hay que decir que lo que no está en España
hay que conseguirlo fuera de nuestras fronteras. Negociar, trabajar, para si una capacidad que necesitamos la consideramos realmente importante para las Fuerzas Armadas y para lograr el objetivo que tenemos, hay que buscarla, hay que negociar con nuestros aliados y traer los mejores medios para generar disuasión, para que no haya malos entendidos y el conflicto pueda evitarse. General Braco, nos quedan unos pocos minutos, pero quería preguntarle por este mismo asunto, por el reto. Estamos en un nuevo escenario desde hace algunos meses donde parece que Europa es consciente de que tiene que hacer sus deberes en el sector industrial y en el sector de la defensa. ¿Qué retos ve a corto plazo? ¿Qué esperanzas tiene de que esos retos se consigan? Bien. Antes de contestar a la pregunta, permítame hacer un par de comentarios. Sí. Ha mencionado que el corte de suministro eléctrico que hemos sufrido recientemente podía haber sido debido a un ataque cibernético o a un ataque y tal. Bueno, dice que de momento no lo sabe. Que parece pero, que no parece. Pero independientemente de cuál fue el motivo que causó ese apagón, quiero decirle que el sistema de defensa aéreo no sufrió el impacto. Nuestros radares de vigilancia, nuestras bases, nuestros aviones de alerta, nuestros puestos de mando y control, que están aislados y protegidos del suministro global, siguieron operativos. Quería matizar ese pequeño aspecto. También quiero, mi amigo Amador, jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, hablando de la guerra de Ucrania, esa guerra convencional, para mí hemos llegado a ese punto porque ha fallado la defensa aérea y misilística integrada, el sistema de defensa aérea. ¿Por qué están atacando desde Rusia? Están llegando misiles, drones, aviones hasta aquí, porque el sistema de defensa aéreo está fallando. Y a eso voy un poco en ese desarrollo tecnológico, y estoy hablando de IAMD, Integrated Air and Missile Defense. No estoy hablando del ejército del aire, de la Fuerza Aeroespacial. Estoy hablando y de hecho realizamos ejercicios, no sé si habrán oído hablar de los Eagle Eye, en el que integramos fragatas, entregamos unidades de misiles de artillería antiaérea, o sea que estoy hablando de esa integración de sistemas, precisamente para evitar llegar a esa guerra de atrición en la que está sufriendo Ucrania. Dentro de esta evolución y de este progreso y de este adelanto, al principio me ha hecho una referencia al espacio y no le he contestado, pero sí quiero hacerlo. Nosotros tenemos el mando del espacio de las Fuerzas Armadas es relativamente nuevo. En los últimos 3 años, a primeros del mes de abril, atendí a un simposium de fuerza espacial en Estados Unidos y ya se deja de hablar del espacio como un global common y se está hablando de un war fighting domain. El espacio está congestionado, competido y discutido. Entonces, es fundamental también en este progreso, en esta integración de tecnología, que estemos. El espacio siempre ha estado ahí, pero hay que mirar y hay que empezar a pensar en asegurar las capacidades que proporcionan nuestros satélites, asegurar que los vamos a poder seguir usando, y tenemos que protegerlos, desarrollarlos, etcétera. Bien, y dicho lo cual, la pregunta era... No, le hablaba precisamente que en este nuevo escenario, por rematar, tan distinto, donde Europa tiene que hacer sus deberes, ¿no? Y ese debate se ha planteado. Hasta hace poco tiempo parecía un tabú, pero digamos que está en la opinión pública la necesidad de apostar por la defensa. Estamos en un mundo más hostil y parece que aliados tradicionales no están tan en disposición de querer defendernos. Yo creo que el Ejército del Aire es un buen ejemplo de esa colaboración con la industria nacional. Los sistemas de armas que tenemos actualmente, todos tienen componente nacional. En todos participa la industria nacional. Estamos hablando del Eurofighter, que fue una colaboración España, Alemania y el Reino Unido. Estamos ahora hablando del nuevo New Generation Weapon System,
Future Combat Air System, en el que estamos trabajando con Alemania y con Francia. Con eso quiero decir que tenemos que cuando hablamos de industria nacional, los programas, los proyectos en aviación, llevarlos una única nación es mucha carga, es muy difícil. Pero bien, pero ahí está nuestra industria detrás, con nuestros aviones de transporte, con el A400, también que lo estamos montando y fabricando en la empresa que tiene Airbus Defence Systems en Sevilla. El NH90 con Airbus Helicopters, factoría en Albacete. Helicópteros de instrucción como el H135. Todos esos proyectos tienen una componente nacional. Nuestros radares de vigilancia, estamos sustituyendo radares antiguos por radares nuevos fabricados en España. O sea, con eso quiero decir que el Ejército del Aire colaboramos muy estrechamente con nuestra industria. Tenemos una joya en el Ejército del Aire que es el Centro Logístico de Armamento y Experimentación, o sea, donde, como su propio nombre indica, recibimos los inputs de las unidades, recibimos los inputs de los que están operando los sistemas, apoyamos a nuestra industria en el desarrollo de nuevos sistemas, nuestra industria se apoya en este Centro Logístico de Armamento y Experimentación para la certificación y validación de los equipos. El CLAES trabaja estrechamente con el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales del INTA, el famoso INTA. O sea que con eso quiero decir que el Ejército del Aire y el Ejército del Aire y del Espacio estamos ahí yendo de la mano. En cuestión, los satélites, en la industria de satélites, también participamos apoyando a nuestro ISDESAT. En fin. Nos han añadido un poquito más de tiempo ahora, pero tenemos espacio para una mínima última reflexión. El general enseñante. Yo para continuar, porque ellos han hablado obviamente de la singularidad de los sistemas navales y de los sistemas aéreos, yo quiero hablar de la singularidad de los sistemas terrestres. Por supuesto, no voy a sacar aquí la lista de necesidades, no porque no da tiempo los 2 minutos, sino porque probablemente no da tiempo hasta la próxima FEINDEF. Bueno, pero pues, hay 2 singularidades de la industria de sistemas terrestres que la hacen muy diferente a los sistemas navales y a los sistemas aéreos. Primero, que nosotros no podemos ir a comprar una fragata a una tienda. Nosotros tenemos un montón de sistemas, todos sueltos, que hay que integrar y que todos tienen que tener la misma tecnología, porque al final la tecnología no es el del mejor sistema, ni siquiera el del medio. La tecnología es el inferior. Y la segunda, que afecta claramente a España, pero afecta también a la industria europea de armamento, que mientras hay campeones nacionales, tanto de sistemas navales, como puede ser Navantia, o internacionales de sistemas aéreos, como puede ser Airbus, nosotros tenemos una míriada de pequeñas empresas compitiendo entre sí para pequeños contratos y sin ninguna capacidad de competir en el exterior o de llevar a cabo grandes proyectos. Por eso es tan necesario, sobre todo en los sistemas terrestres, primero la asociación, como ASMIDE y como TEDAE, y segundo, pues de alguna manera conseguir esa industria, no digo campeón, pero sí una industria de referencia terrestre. Y tercero, que eso sí que es para los 3, necesitamos rearmarnos, como dice la industria europea, o por lo menos mejorar nuestras capacidades militares. Pero para eso se necesita mucha inversión, y no solo inversión pública, sino inversión privada. Y también se necesita, ahora que veo a los presidentes de las patronales, que las empresas inviertan. Pero como muy bien decía don Gerardo, el presidente de ASMIDE, se necesita certidumbre. Se necesita que este escenario nacional e internacional que tenemos ahora se prolongue en el terreno para que los empresarios privados puedan arriesgar su dinero. Porque antes toda la industria era pública, pero no. Hoy en día, gran parte, especialmente de la terrestre, es privada.
tenemos unos retos específicos y por eso lo quería referir. Pues muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer oírles, General Enseñat, Almirante Piñeiro, General Braco. Ha sido un gusto, una última idea, pero muy breve porque ya se nos ha acabado el... solamente una queja. Una ¿Cuál? queja a la organización de este evento. Una hora no da para Eso es verdad, no da. Eso es verdad. Hemos tenido, y eso que nos han dado un poco de tiempo extra, que siempre se agradece. O sea que yo creo que ha estado muy interesante y sobre todo se ha hecho un dibujo muy general de las necesidades de las Fuerzas Armadas hoy en día. Es un momento crucial, no es un momento como otro cualquiera. Hay cambios tectónicos, sin duda, y eso obliga también a que la industria europea tome nuevas posiciones y a reformular también cómo ustedes afrontan la doctrina militar por todos esos cambios que tenemos enfrente. Así que ha sido un gusto escucharles y gracias a ustedes también por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Bueno, general. Gracias, muy bien.